Bueno, este audiovisual es para la semana 3 y tiene que ver con el tema convocante para esta semana, que en este taller de lectura y escritura es leer para responder consignas, se llama, ¿no? El tema general que vamos a ir trabajando. No va a ser muy extenso. La idea de este audiovisual es enlazar un poco lo que es la lectura, que ya dijimos algunas cosas la semana pasada, caracterizando al lector académico, este estudiante universitario que es lector académico, cómo tiene que posicionarse en la lectura frente a los textos académicos. Dijimos como un sujeto activo que construye el sentido de lo que va leyendo y que tiene que ir dándole un contexto a ese material que tiene delante, que está intentando construir a partir de la lectura un significado al mismo. Entonces, podemos decir que esta semana 3 es un poco un punto de pasaje entre la lectura y la escritura, ¿no? Estas dos actividades académicas que habíamos señalado como que tiene que incorporar el estudiante universitario en términos de competencias, de habilidades, ¿no? De hábitos, para poder avanzar en la carrera. Lectura y escritura académica. Entonces, en esta semana 3 estamos haciendo el punto de pasaje. Y acá el gran articulador van a ser las consignas. Porque la consigna es algo muy, pero muy importante, porque recorre toda la vida universitaria. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, la consigna nos va a permitir ir desde la lectura hasta la escritura. El articulador. Podríamos decir que la consigna es parte del contexto, ¿no? Vieron que decíamos, bueno, al texto hay que darle contexto. La universidad, ¿no? Es el gran contexto, podríamos decir, ¿no? Y después, bueno, si vamos bajando, decíamos, bueno, en este texto, en esta cátedra, con este programa, con este profesor, bueno, eso le da otro contexto, porque hay que leerlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva del programa de la cátedra, por ejemplo. Pero las consignas, que ahora vamos a definirlas y a tratar de circunscribirlas un poco en términos conceptuales, vienen también a darle contexto y a recortar lo que se lee, a darle una orientación a la lectura. ¿Para dónde hay que llevar la lectura? ¿Qué es una consigna? Bueno, una consigna es lo defino, un enunciado que pertenece al discurso instruccional. Fíjense ustedes, ¿no? Consigna, enunciado, es decir, una oración, podríamos decir, que pertenece al discurso instruccional. ¿Qué es el discurso instruccional? Bueno, instruccional, dar instrucciones, dar órdenes, mandatos. Vaya y haga tal cosa, realice tal actividad. Entonces la consigna forma parte de ese tipo de discurso, ¿no? Dentro de una consigna siempre hay implícita, podríamos decir, una orden, un mandato, vaya y realice tal actividad. Eso sería una consigna. Entonces, la vida universitaria está llena de consignas, ¿no? No solamente las consignas son para los trabajos prácticos, cuando hay un parcial, ¿no? O ahora vamos a ver en una guía de lectura. No, cuando uno va, por ejemplo, ¿no? Para que se vayan ambientando, va al departamento de alumnos y le pregunta a la señorita Adriana, que es la preceptora de psicología, ¿no? Vengo a hacer acá la libreta universitaria, porque van a tener que hacer la libreta universitaria. Y entonces Adriana les va a dar supongamos, una planilla, un formulario para que ustedes completen con sus datos, ¿no? Entonces todo ese formulario
esa planilla que tiene lugares donde ustedes que están vacíos que tienen que completar, por ejemplo, nombre y apellido, DNI, lugar de nacimiento, escuela secundaria donde se recibieron, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos esos datos son consignas, ¿no? Son consignas, pertenecen al discurso instruccional, donde dice nombre y apellido, 2 puntos. Usted tiene que poner el nombre y el apellido, es un mandato implícito, ¿no? Es un mandato, ¿no? Donde dice DNI, 2 puntos, tienen que poner el DNI, lo que corresponde, y hacer eso y no otra cosa, ¿no? En ese sentido es una instrucción, un mandato, ¿no? Una orden. Y si ustedes no hacen lo que le pide la consigna, y la señorita Adriana le va a decir, y bueno, complételo de vuelta, estos datos están mal. De la misma manera que si ustedes van, por ejemplo, a la biblioteca y quieren sacar un libro, una revista, lo que fuere, también la bibliotecaria le va a dar una ficha, ¿no? Y le va a decir complete con el nombre del libro, del autor, ¿no? De tal cosa, tal otra, ¿no? Y ahí también tienen que poner la información que se les pide, ¿no? De vuelta, discurso instruccional. Entonces, porque si no, no le dan el libro. Entonces es un ida y vuelta. La consigna podríamos decir que es, requiere ser completada con una actividad, con una acción. Y si uno no hace la acción o la actividad que la consigna me está pidiendo, no se cierra el circuito, queda abierto, queda trunco. Vayamos entonces, por ejemplo, al caso del parcial o del trabajo práctico. Se les pide, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando ustedes estén en corriente de la psicología 1, y no sé, explique por qué el profesor Wundt en 1879, en su laboratorio de psicología científica, utilizaba un metrónomo. Explique por qué, ¿no? Ahí está, explique. Después otra, podría ser, no sé, ¿cuáles son las características del conductismo que aparecen en el experimento del pequeño Albert? Allá al fin de corriente de la psicología, por el mes de octubre. ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, fundamente, ¿no? Los principios que llevaron a William James a fundar el enfoque biológico utilitario, funcionalismo, después mitad de año. Bueno, entonces, explique, fundamente, cuáles son. Esas son las actividades de las consignas, ¿no? Que pueden ser un parcial o un trabajo práctico, que ustedes tienen que ir y hacer. En el verbo está la acción, ¿no? Tienen que ir y explicar, tienen que ir y fundamentar, tienen que ir y decir cuáles son, ¿no? Entonces, ahí está el motor, ¿no? de la consigna. Y si ustedes no hacen eso, y bueno, la respuesta no va a estar completa, no va a estar bien, si responden otra cosa, ¿no? Ahí está el circuito cerrado. La consigna les pide algo y ustedes tienen que ir y hacer lo que se les dice en la consigna, ¿eh? Responder eso, no lo que se les ocurre o lo que estudiaron y en ese momento les vino a la cabeza. No, tienen que armar una respuesta para responder a la consigna de tal manera que una cosa encaje con la otra. Igual que la planilla con Adrián, ¿no? Hay que hacer lo que se les pide. Entonces es muy importante, en las consignas que uno pueda tener claro qué se pide, y no ir ni más acá ni más allá, ¿no? Ajustarse a eso, tener claro eso, ¿no? Es fundamental. Ya lo vemos y está bueno que estas cosas empiecen a pasar de entrada en el curso de ingreso, porque si uno las corrige de entrada, se va a ahorrar un montón de tiempo después, ¿no? En la actividad número 1, mucha gente anduvieron muy bien con el tema de identificar los paratextos, ¿no? Paratextos no tienen problema. Ahora, cuando van a hacer la referencia bibliográfica, de vuelta, ¿no? Lo que ya le dije en el audiovisual, no hay que crear nada, no hay que inventar nada, simplemente hay que seguir un patrón para hacer la referencia bibliográfica. Ahí está la consigna, ¿no? Entonces tienen que ir al texto, al material de consulta que se llama paratexto, que está en la semana 2, y ahí les dice cómo hay que hacer una referencia bibliográfica de un libro, por ejemplo, o de un capítulo, ¿no? Tiene que haber determinada información en la referencia bibliográfica y no puede haber ni más ni menos información, ni repetirlo. Entonces, ahí está la consigna.
¿Cómo hacer la referencia bibliográfica? Esto. Entonces voy y hago eso. Y no invento referencias bibliográficas nuevas. Entonces, mucha gente, yo diría ese 80%, no hizo bien las referencias bibliográficas, pero no sé por qué, porque no prestan atención a lo que se les está pidiendo, de cómo es hacer una referencia bibliográfica. Tienen el modelo ahí, lo único que tienen que hacer es poner la información que corresponde. Entonces, ahí ya había una consigna. No le hacemos mucho caso a eso, ¿no? Entonces, ahora sabemos que las consignas son importantes, son definitorias, ¿no? Si uno no se encamina, ¿no?, en la carretera de la consigna, de lo que me está pidiendo, termino en cualquier lugar y no voy para adelante en la carrera. Bien, entonces, cuando yo leo, volvemos para atrás, lectura, para pasar a la escritura, la consigna. Cuando yo leo, tengo que ir y voy a hacer, por ejemplo, porque es lo que se viene en la semana 4, en la semana 5, el trabajo de entrega es eso, un resumen. Cuando yo leo para hacer un resumen, el resumen es escrito, ¿no? Entonces leo el texto de Alvarelo, que es sobre el que tienen que hacer el resumen, capítulo 2, hasta la página 46. Entonces ustedes tienen que leer hasta la página 46, hacen la operación de lectura, pero con una finalidad. No es inocente esa lectura. Ahí está el contexto, que me lo va a dar la consigna. La consigna me va a decir, por ejemplo ahora la guía de lectura, que está ahí, la vamos a señalar. La guía de lectura es un paquete de consignas, ¿no?, de preguntas que me van haciendo sobre el texto de Alvarelo. Entonces yo voy leyendo para responder consignas, leer para responder consignas, ¿no? Voy leyendo para responder esas consignas. ¿Cuál consigna? La de la guía de lectura, las preguntas, ¿no? Y ahí voy escribiendo, voy empezando a escribir. Es la cocina del resumen, ¿no? Vamos a tomar a la guía de lectura como la cocina del resumen. Todavía el resumen está un poco lejos, no tan lejos, pero tengo que empezar a recortar. Y las preguntas me van a orientar para hacer un buen resumen, ¿no?, para empezar a detectar las cuestiones centrales de sentido del texto, ¿no? Voy a leer y le voy a tener que dar un sentido, pero un sentido orientado desde la consigna. Para lo cual es muy importante que cuando ustedes ahí en la semana 3 tengan que hacer la actividad 2, vayan, lean la guía de lectura primero, ¿no?, y tengan claro qué se les pide en cada uno de esos segmentos de la guía de lectura, ¿no?, que se va fraccionando el texto, ¿no?, para ir respondiendo. Entonces cuando yo voy al texto, lo leo tratando de responder esa consigna para después escribir a un costadito, a ver si le respondí lo que me estaban pidiendo. Y ya con esa respuesta ya me voy orientando, ¿no?, a ver cuál es el sentido general de hasta la página 46 del capítulo 2 para poder después armar el resumen. Pero de vuelta, es crucial porque marca, como les decía recién, si van a seguir por la carretera de la consigna o van a terminar al costado o por un camino vecinal allá perdido, ¿no? Que tengan claro qué se pide, ¿no?, en la guía de lectura esa que ustedes van a tener que hacer. Bien, bueno, entonces, consigna es fundamental como parte del contexto, para guiar la lectura. Cuando uno está leyendo, ¿no?, tiene siempre orientadores, para no leer el texto de cualquier manera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tengo que sacar de este texto? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué se necesita del texto, ¿no?, en esta cátedra? Bueno, en este momento, que es el curso de ingreso, módulo, taller de lectura, para leer el texto de Alvarelo, ¿cuáles son las consignas? Las de la guía de lectura, que están ahí, ¿no? Están ahí en el aula virtual en la semana 3. Y eso es lo que hay que tener claro cuando uno va a buscar el sentido del texto, ¿no? Entonces, interpretar bien qué se pide para después ir a buscar eso. Y después, y con esto vamos terminando, y después, el ejercicio que yo siempre, esto le sirve para toda la carrera, el ejercicio que siempre hay que hacer, ¿no? Supongamos un trabajo práctico o parcial, lo que fuere, tienen que resolver una consigna,
¿no? Entonces, supongamos, parcial, resuelve la consigna. Explique esto que decíamos recién, ¿no? Explique por qué el profesor Boone en 1879 utilizaba un metrónomo en el laboratorio de Leipzig de psicología científica. Ya lo van a ver ahora, quizá les parece muy lejano, pero lo vamos a ver en Corrientes 1, ¿no? Entonces, cuando me dicen, explique por qué el profesor Boone hacía tal cosa, yo voy y, bueno, todo lo que estudié, lo que escuché del profe, lo que leí, y escribo la respuesta, ¿no? Escribo la respuesta. Una vez que terminé de escribir la respuesta y que digo, bueno, ya está, no, esto es lo que yo sé, pude armar esto, claro. Entonces, leo todo lo que escribí, ¿no? Y me hago esta gran pregunta. ¿Estoy respondiendo a lo que me piden? ¿Me pidieron qué cosa? Explique por qué el profesor. En esto que escribí, ¿estoy respondiendo a lo que me piden? O yo vi la palabra profesor Boone, metrónomo, Leipzig y armé ahí, porque tenía todo un montón de información, y armé lo puse ahí sobre el papel, lo tiré, la tinta. No. Tiene que tener una organización, ¿no? Y articularse a la acción que me piden, ¿no? Si me dicen, explique esto, tengo que ir y explicar, ¿no? ¿Por qué pasó tal cosa? ¿no? Entonces, si yo al leerlo, en la respuesta, me da la... Sí, estoy respondiendo a esto, se cerró el circuito, lo que decíamos al principio, ¿no? La consigna pide algo y yo tengo que ir y hacerlo, ¿no? Y si lo hice, cerré el circuito de la consigna. Y si no, queda abierto. Entonces, si queda abierto, el profe va a decir, no, esta respuesta no está bien, por favor estudie, venga para de vuelta, ¿no? Tenemos que seguir charlando porque esto usted no lo conoce bien, ¿no? Entonces quedó abierto y no puedo seguir por la carretera principal, tome un desvío y pierdo tiempo. Entonces, para no perder tiempo, una de las cuestiones es resolver bien las consignas, porque si no las resuelvo bien, me van a mandar de vuelta a hacerla. Entonces, hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante, ¿no? Entonces, consigna, respuesta, revisar, ¡tuc! Y se cierra, listo, seguimos y estamos tranquilos. Entonces, con esto ya pueden ir practicando con la guía de lectura. Cuando se les pregunta algo, en la guía de lectura, una pregunta va al Varelo, ¿por qué dice tal cosa del retrovisor? No sé, mira para atrás. ¿no? Bueno, ustedes escriben, buscan al Varelo, escriben. ¿Estoy respondiendo a esto que me preguntaron? Y así la cosa va marchando. Bueno, eso para todo, para todas las instancias, sobre todo las evaluativas, ¿no? Pero para todo. ¿no? La planilla de Adriana, lo mismo. Exactamente. Uno después tiene que revisar a ver si están bien los datos, si no se equivocó en algo, se olvidó, si quedó un caso vacío. Y bueno, es el mismo mecanismo, no hay ningún misterio en esto. ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. De vuelta, seguro que no lo hicieron en la actividad 1, por eso había 70-80% de gente que no hizo la referencia bibliográfica bien. Porque no cotejaron en el material de lectura que tenían, ¿no? El material de consulta, cómo se hace una referencia bibliográfica. Si no, no le puede haber dado este resultado porque no es lo que se indica, ¿no? Cómo hacer una referencia bibliográfica. Tiene que estar esta información, después el título en cursiva, después esto, después lo otro, ¿no? Listo, eso. ¿Hice eso o no lo hice? Si no lo hice, está mal. No respondí la consigna. Entonces, esto de revisar, tomarse un tiempo para revisar, ¿no? Lo que uno hizo. Bueno, bien. Entonces, en esta semana 3, trabajen sobre la guía de lectura. Y guarden, esta es la indicación, guarden lo que van haciendo. ¿Para qué? Para que en la semana 4, cuando nos encontremos, ahí vamos charlando y vamos cerrando todo lo que ustedes hicieron y ya con lo de la semana 4, que es ir armando el resumen. Entonces, con todo ese material ustedes lo llevan y ahí lo vamos a ir charlando para ir orientando el resumen. ¿Estamos? Así es la dinámica. Cualquier cosita que no entiendan, en el foro de consulta preguntan sin ningún problema a Lucio, ¿no? O a mí, y les respondemos enseguida. ¿Estamos? Bueno, a trabajar, leer al Varelo, porque sobre el Varelo se va a hacer el resumen para entregar el trabajo final, o sea, de la acreditación del módulo. Así que ese es el texto que hay que, hasta la página 46, leerlo varias veces, entenderlo bien, porque sobre ese va a ser el cierre del módulo. Así que adelante. Bueno, seguimos en contacto. Gracias.